Cuando formulamos conclusiones acerca de una población a través del estudio de una muestra, no podemos confiar plenamente en que esas decisiones sean las correctas. Entonces, la probabilidad de error cuando se prueban hipótesis es la probabilidad de adoptar una decisión incorrecta. Las decisiones podrán ser aceptar la hipótesis nula, rechazar la hipótesis nula, reservar la decisión. ¿Cuándo se reserva la decisión? Cuando el estadístico de prueba y el valor crítico están muy cercanos. Entonces el investigador no se juega en tomar una de estas dos posturas. Lo que puede hacer es volver a repetir el experimento, volver a tomar una muestra independiente a la anterior y en base a eso podrá adoptar una de las dos posturas anteriores. ¿Sí? Puede ocurrir también que la hipótesis nula en realidad sea verdadera o que en realidad sea falsa. Bien, vamos a explicar este tema a partir del ejemplo del peso de los novillos. Ustedes recordarán que planteamos la hipótesis para probar si la nueva dieta producía un incremento en el rendimiento de carne de los novillos de determinado peso inicial. Entonces representábamos con mu en rojo, este mu en rojo era el peso promedio, el parámetro de la población alimentada con la nueva dieta. Y mu sub 0 era un valor de referencia, el peso de los novillos alimentados con la dieta anterior. Entonces planteamos las hipótesis. La hipótesis nula decía que mu era igual a mu sub 0 contra la alternativa de que mu era mayor a mu sub 0. Es decir, la nueva dieta en realidad producía un incremento en peso mayor a 410 kilogramos. Y lo que hacíamos era redactar de esta manera, más sencilla, las hipótesis nulas. Nosotros concluimos en ese ejercicio en que rechazábamos la hipótesis nula al nivel del alfa del 0,05%. Pero una de estas dos cosas ocurren, ¿no? Recordemos que rechazamos. Si la hipótesis de H sub 0 es falsa, tomamos la decisión correcta, porque nosotros rechazamos. Rechazamos algo falso. Ahora, si H sub 0 es verdadera, cometimos un error. Vamos a otro planteo. ¿Qué pasa si en realidad nosotros hubiéramos aceptado H0? También pueden ocurrir dos cosas. Si la H sub 0 es falsa, cometimos un error. ¿Por qué? Porque estamos aceptando algo falso. Si H sub 0 es verdadera, tomamos la decisión correcta. ¿Por qué? Porque aceptamos algo que es verdadero. Vamos a reordenar un poco y vamos a darle nombres a estos errores. Entonces, tenemos la condición real, que no sabemos si realmente pasa uno o el otro, que H sub 0 sea verdadera y que H sub 0 sea falsa. Y nosotros podemos tomar una de estas dos decisiones. Si H sub 0 es verdadera y nosotros aceptamos la hipótesis nula a través de la prueba estadística, tomamos una decisión correcta. Si H sub 0 es falsa y a través de las pruebas estadísticas rechazamos esa hipótesis falsa, también tomamos una decisión correcta. Ahora, ¿qué pasa si H sub 0 era verdadera, pero nosotros la rechazamos? Esto es una decisión incorrecta y esa decisión es el error de tipo 1, con el símbolo alfa. Alfa, error de tipo 1, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Y el investigador lo que quiere es minimizar este error. Por eso alfa generalmente toma valores pequeños, 0,10, 0,05, 0,025, siempre menores a 0,10 en general, depende de la ciencia en la cual se está haciendo la investigación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la hipótesis nula es falsa y nosotros la aceptamos? Tomamos esta decisión, aceptamos. También es una decisión incorrecta y a esa decisión se le llama error de tipo 2 y se lo simboliza con beta. Entonces, beta es la probabilidad de aceptar H de 0 cuando en realidad es falsa.
Estos dos errores están relacionados. Una vez que yo fijo alfa, beta queda determinado. Vamos a ver después cómo se relacionan. Entonces, vamos a repetir. Alfa es lo que en general el investigador decide a priori, quiere decir, antes de realizar el experimento, él prueba qué valores de alfa son los convenientes y lo prueba relacionándolo con un valor conocido de mu, por ejemplo, un valor de referencia, y también con el tamaño de muestra. O sea, todas esas decisiones son antes de realizar la experiencia y antes de realizar la prueba de hipótesis. Y esta es la forma matemática de expresar la probabilidad del error de tipo 1 cuando h sub 0 es verdadera. Entonces, a esto se le llama error de tipo 1, error de tipo 2 y se relacionan a través de lo que se llama potencia de una prueba. Vamos a ver cómo se relacionan gráficamente alfa y beta, error de tipo 1 y error de tipo 2. Si nos ubicamos en el escenario de la hipótesis nula, podemos representar el error de tipo 1 como alfa. ¿Sí? Alfa es un valor que lo define el investigador antes de empezar su experimentación. Bien, el error de tipo 1 entonces es rechazar, la probabilidad de rechazar h de 0 cuando es cierta. ¿Qué pasa cuando nos ubicamos en el escenario de la hipótesis de alternativa? Para este ejemplo, la hipótesis de alternativa decía que mu era mayor a un valor de mu sub 0. ¿Sí? Entonces, una vez que fijamos el valor de alfa, automáticamente nos queda definido una región para el valor de beta. El problema es que no sabemos exactamente cuánto vale beta. ¿Sí? Ustedes van a ver, posiblemente si hacen carrera de posgrados o en otros cursos más avanzados, cómo se puede obtener el valor de beta. ¿Sí? Necesitamos más información. Bien, ustedes van a ver que cada vez, como dijimos, cada vez que llegamos a una conclusión respecto a una población, estamos cometiendo los dos tipos de errores. Si nosotros minimizamos el error de tipo 1, es decir, rechazar una hipótesis cuando es verdadera, también estamos cometiendo el error de tipo 2, que es la posibilidad de aceptar cuando es falsa. Y cuando alfa se reduce, beta se incrementa. Entonces, este juego, existen paquetes estadísticos que lo calculan, se va corrigiendo con el tamaño de la muestra principalmente. ¿Sí? Nosotros no lo vamos a hacer. Pero lo que hace el investigador es lograr un equilibrio entre un valor pequeño de alfa y también un valor pequeño de beta, ¿sí? Para que el riesgo esté equilibrado en las dos conclusiones, en las dos situaciones que puedan ocurrir. Y ahora vamos a hablar un poquito de la potencia de una prueba. Cada vez que uno hace una prueba estadística, debería poder medir cuán válida es esa prueba. Entonces, lo que hace esto es, la potencia de la prueba estadística o potencia estadística, es medir la probabilidad de que la prueba que yo haya elegido rechace correctamente la hipótesis nula cuando es falsa. ¿Sí? Con ustedes vivo unas cuantas pruebas. ¿Sí? Y uno posiblemente tenga alternativas a esas pruebas. Entonces, ¿cómo mide cuál es más válido? Haciendo la potencia de una prueba. La potencia matemáticamente es 1 menos la probabilidad del error de tipo 2. O sea, 1 menos beta. La potencia depende de las propiedades de beta. Y beta va a depender del alfa elegido, del tamaño de la muestra y de los parámetros. Si uno quisiera calcular beta, que de hecho se hace y lo van a hacer posiblemente en otros cursos, debería trabajar con los valores del tamaño de muestra, que se va probando como hasta encontrar el tamaño óptimo, los valores de alfa dispuestos a cometer y conocer algo de los parámetros, mu o sigma y a veces mu y sigma. ¿Sí? En el caso de las pruebas para medias poblacionales.
pero algún parámetro habría que conocer para poder llegar al valor de beta. Bien, gráficamente podemos relacionar y ver cómo interaccionan alfa, beta y la potencia de una prueba. Entonces, fíjense, en este gráfico vamos a mirar primero el eje de abscisas, representamos alfa, el eje de ordenadas beta. Fíjense cómo son probabilidades, van de 0 a 1 todas. Entonces, si nosotros eligiéramos valores muy chiquitos de alfa, beta es muy grande, o sea, el error de tipo 2, la probabilidad de aceptar una hipótesis falsa es muy alta. ¿Sí? ¿Recuerdan el gráfico? Sin embargo, a medida que alfa va tomando valores mayores, más cercanos a 1, beta va tomando valores menores. Supongamos que estemos en un punto acá y beta es 0,5. Bueno, esto es solamente un ejemplo teórico, ¿sí? La idea que ustedes les tienen que quedar es que a medida que aumento alfa, beta disminuye. Ahora vamos a ver qué pasa en este eje. En este eje están representados los valores de la potencia de una prueba. Si la potencia de una prueba es 1 menos beta, entonces cuando beta es grande, la potencia es pequeña. ¿Sí? ¿Qué significa que una potencia sea pequeña? Que esa prueba estadística no tiene una buena calidad para detectarme las diferencias entre las medias poblacionales o para es muy débil para rechazar, para detectar un error, ¿sí? De rechazar correctamente la H de 0 cuando es falsa. Entonces, a medida que el valor se va acercando a 1, esa prueba es más potente. Va a tener mejor calidad en detectarme diferencias si existieran en las poblaciones o entre las medias poblacionales que yo estoy comparando.